nutrición, entrenamiento y estilo de vida. Bueno, bienvenido o bienvenida de nuevo. Me alegro que hayas seguido aquí y hayas seguido apoyando esto. Así que bueno, vamos a empezar. En este episodio va a ser algo más teórico que los demás y voy a hablar sobre algo que yo he podido experimentar y estoy segurísimo de que va a conseguir abrirte los ojos y llevar un estilo de vida mucho más sostenible. Bueno, no me voy a enrollar más porque, bueno, vamos con ello, ¿no? Vamos a darle caña al tema, que es a lo que vamos. Hoy vamos a hablar sobre por qué dejé de contar macros y empecé a comer de manera intuitiva y cómo tú también podías hacerlo. Antes de nada, comentarte que esta será la primera parte de un vídeo que haré partido en dos y, bueno, más adelante ya especificaremos un poco. Entonces, yendo a lo que nos importa, existen dos maneras de alcanzar un objetivo estético. Por un lado, contar macronutrientes y por otro, comer de manera intuitiva. La diferencia es simple. En uno de ellos se cuantifica toda la comida y en el otro simplemente se come a ojo, por así decirlo. Primero de todo, es muy importante enfatizar que si hablamos de nutrición orientada al fitness o composición corporal, al final del día ambos enfoques tienen que cumplir ciertos principios nutricionales. Así que tenemos que establecer el balance energético adecuado para nuestro objetivo, es decir, tenemos que ingerir cierto número de calorías, suficiente proteína para construir músculo o mantenerlo, suficiente grasa para el perfil hormonal, hidratos para el rendimiento y estado anímico. Todo esto ya lo deberíamos de saber. Entonces es muy importante entender que contemos macros o no, estas son las variables que tenemos que manipular. La única diferencia es si cumples esas variables de manera directa cuantificando cada alimento o de manera indirecta, con otros indicadores como pueden ser el hambre o la saciedad, que ya vamos a hablar de todo esto más adelante. Una vez puesto todo en contexto, vamos a ver para quién es apropiado contar macros o no hacerlo y comer de manera intuitivamente. Lo primero es que la mayoría de vosotros no estaréis, pues digamos, muy a favor de comer intuitivamente para conseguir el objetivo estético que tengáis. Y esto lo entiendo porque mi visión sobre ello hace tiempo era exactamente la misma. Yo pensaba que era una manera en la que se podía estar saludable, tener buen rendimiento y demás, pero vamos, que si quería estar definido y fuerte necesitaba cuadrar macros perfectamente. Y a ver, en realidad algo de razón tenía, ¿no? Pero no del todo, en mi opinión. Y hay muchas más razones por las que pienso esto. No va a servir de mucho que te diga esto porque sí y porque yo creo que es así. Entonces creo que voy a argumentar de una forma más ilustrativa, por así decirlo, para que lo podamos entender todos bien. Vamos a hacer una cosa. Piensa en una persona normal de la calle que no entrena, no cuida su alimentación ni tiene realmente un objetivo claro. Y no me refiero a los casos extremos, ¿no? De personas obesas con enfermedades y tal. Me refiero al típico compañero de trabajo o de clase que con camiseta dices, bueno, tiene una apariencia normal, ¿no? Y sin camiseta está delgadito, pero con barriga. En este caso, si esta persona empezara a entrenar con un objetivo claro y comiera de forma intuitiva, es muy probable que no consiga el objetivo concreto. Más que nada porque no tiene una conciencia previa de lo que come. Pero bueno, yo supongo que tú que estás escuchando este podcast tienes suficiente idea sobre cómo hacer las cosas, cómo alimentarte, cómo entrenar y probablemente este caso anterior no sea la mejor referencia para ti. Aún así vamos a compararlo con tu caso para que así puedas ver las diferencias que existen realmente. Pongamos que esta persona de la que hemos hablado antes juega fútbol algunos fines de semana con sus amigos y tú en cambio entrenas pesas unas 3-5 veces a la semana, así que ahí ya tienes una gran ventaja. Esta persona probablemente tampoco tenga ningún conocimiento de nutrición y no sabe diferenciar los macronutrientes. Y tú por otro lado, pues digamos que obviamente sabes la densidad calórica de los diferentes alimentos, sabes cuáles tienen más proteína, cuáles tienen menor contenido calórico, estás familiarizado con la fibra que tienen los alimentos, etc. Así que aquí ya tienes otra gran ventaja. Otra cosa es que esta persona tendrá hábitos bastante malos como picar entre horas, irse al McDonald's cuando tiene hambre y no sabe qué comer, consumir refrescos azucarados y demás. Esto vamos a obviarlo. En cambio, tú que estás interesado en el fitness y estar saludable, pues haces tus comidas de forma organizada, pues ya sean 2, 4, 7, 24 o las que sean. Comes suficiente proteína en ellas, intentas meter verdura para los micronutrientes y la fibra, no comes entre horas. En definitiva, vamos, que sabes lo que haces. Bueno, tampoco estoy teniendo en cuenta que es posible que la otra persona salga a cenar unas cuantas veces fuera a la semana, beba alcohol asiduamente y demás, pero vamos a obviar esto para hacerlo más sencillo. Así que viendo las grandes diferencias que hay entre ese tipo de persona y tú, que eres alguien activo y te cuidas, creo que aquí tienes bastantes razones para ser bastante optimista en cuanto a lo que quieres conseguir sin llegar a cuadrar macros como probablemente estés haciendo ahora mismo. Ahora bien, hay que tener muy claro que hay escenarios en los que es inevitable hacerlo
Y esto es algo que he experimentado a lo largo de mi vida. Es decir, cuando yo me preparo para competir, tengo un objetivo muy claro y hay que hacer todo al milímetro para ello. Por lo tanto, en ese momento, comer de forma intuitiva no tiene lugar, porque sería perder el tiempo y la planificación previa no tendría sentido. Otro ejemplo, podría ser alguien que quiere ponerse grande, ¿no? Y quiere pesar 100 kilos. Pues obviamente esa persona tendrá que saber perfectamente lo que come. Y no estoy hablando de 100 kilos de gordo, ¿eh? Hablo de hacer un volumen de calidad y optimizando la ganancia de músculo al máximo. Para estos objetivos no es suficiente con guiarte solo por el hambre, la saciedad y los conocimientos previos de nuestro cuerpo. Y no vayamos a malinterpretar esto. Yo la mayoría del tiempo que llevo entrenando y compitiendo lo he hecho de manera metódica y si no hubiera sido así es probable que los resultados hubieran sido totalmente distintos. Pero para conseguir el físico que la mayoría de la gente del mundillo fitness busca, que es un cuerpo pues musculado y bien definido pero sin llegar al extremo de la competición, es algo que puedes hacer sin cuadrar macros. Pero claro, esto va a ser posible porque tienes un conocimiento previo de las diferentes variables que importan para ello y ahora simplemente tienes que aplicar todo eso que sabes previamente para calcular a ojo lo que comes. Y si has llegado a este punto del podcast es probable que pienses una de las dos cosas. La primera, que cuantificar todo lo que comes es algo que te gusta y te sientes más seguro haciéndolo. Es muy normal esto. O la segunda, que estás muy bajo de grasa, quieres mantenerlo durante el tiempo y no piensas que puedas hacerlo sin contar todo al milímetro. Y es posible que la mayoría de la gente que está en un 7% de grasa sin hacerlo no va a ser posible. Pero es aquí donde entra en juego la experiencia que tenga cada uno, claro. Vamos a hablar entonces sobre los pros y contras de una frente a otra. Para mí, uno de los beneficios que tiene comer intuitivamente y que no tiene cuadrar macros es la autorregularización. Porque cuando llevamos una dieta intuitiva en la que nos basamos en, pues digamos, nuestro hambre y no en las ganas de comer, conceptos muy distintos y que normalmente la gente equivoca mucho y, bueno, elegimos alimentos saciantes que hacen posible que esta señal del cuerpo llegue más tarde, pues se hace muy sencillo escuchar a nuestro cuerpo y saber cuándo necesitamos comer. Es decir, cuando sabemos ya las calorías aproximadas que gastamos en nuestra actividad diaria y el gasto aproximado del entrenamiento, pues es mucho más sencillo. Para llevar esto a la práctica es tan sencillo como comer durante una semana las mismas cantidades de comida aproximadamente y pesarte todos los días. Y si el peso no varía mucho, ya sabes, de manera, digamos, bastante acertada, lo que deberías estar comiendo para mantenerte en ese peso. Otro ejemplo de autorregulación puede ser cuando un sábado vas con tus amigos o amigas a cenar fuera y ingieres muchas calorías. Al despertarte al día siguiente es posible que no tengas nada de hambre, así que lo que harías es guiarte por lo que tu cuerpo te dice y en el momento que tengas hambre, ¡pum!, pues comes. A ver, al fin y al cabo lo que vas a hacer es comer por sensaciones y vas a ver como al final del día, si hubieras contado las calorías, es probable, muy probable, que hayas comido menos que un día normal debido a ello. Pero no todo es tan bonito, también tiene contras, obviamente. Y una de ellas es que es más difícil llevar un seguimiento del progreso cuando tenemos el objetivo para perder grasa y queremos hacer ajustes en la dieta. Aquí, claro, surge un problema porque no sabemos exactamente cuántas calorías consumimos de normal y por ende no podemos modificarlas. Pero yo considero que aquí está la clave de comer de manera intuitiva, en mi opinión, vamos. Vale, que sabemos que exactamente las calorías consumidas no las sabemos, pero si por ejemplo estamos comiendo 6 cucharadas de avena o 3 puñados de cornflakes, va a ser tan sencillo como comer 4 cucharadas o 2 puñados y ya estaremos rebajando las calorías. Ahora bien, puedes pensar que igual que has bajado más de lo que tú deberías de bajar y es tan sencillo como lo que te he explicado antes. Pésate y ve cómo va fluctuando el peso a lo largo de los días. Hasta que estés bajando a un ritmo adecuado, sigue pesándote. Cuando ves que ya estás en un ritmo adecuado y estás haciendo el déficit que tú consideras más óptimo, pues venga, para adelante. Vamos ahora con los beneficios de cuadrar macros, la otra estrategia. Para mí el principal beneficio es que si eres nuevo en esto, es más sencillo que el progreso vaya tal y como deseas. Y esto, bueno, en inglés se le llama trust the process, que es básicamente eso, creer en el proceso. Para que entiendas bien esto, voy a ponerte un ejemplo, porque, no sé, a mí me gusta hacer todas estas cosas con ejemplos para que todo tenga una aplicación práctica, digamos, ¿no? Bueno, como te decía, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que sabes, por experiencia propia, que tu mantenimiento son 3.000 calorías y has estado comiendo 200 las últimas 2 semanas. Tú sabes que estas
digamos, estas calorías las estás siguiendo al 100%, es decir, estás siguiendo la dieta perfectamente, pero el peso en la báscula no se mueve. En este caso, como estás contando tus macros perfectamente, claro, sabes que no hay manera de que haciendo este déficit no se esté produciendo la quema de grasa. Y ese estancamiento probablemente tú sabes que sea por retención de líquidos, porque has comido más a última hora del día, has comido comidas con más fibra o cualquier otro factor. Que puedes pensar que es algo ridículo, pero te sorprenderías al ver las cosas que llega a hacer la gente cuando ve que el peso se estanca, o sea... Entonces, esta es una gran ventaja que no tendrías si comes de manera intuitiva. Bueno, vamos ahora con lo que yo he determinado la piedra filosofal de todo esto, que es el factor mental. Ya sabemos que es que al final la mente juega un papel imprescindible en todo esto. Basado en mi experiencia personal y la de las personas con las que trato y demás, la mayoría de gente tiene un estrés mucho menor al comer de manera intuitiva, ya que, bueno, no tiene que estar constantemente pendiente de sus números y no se siente esclavo de la comida, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, no todo el mundo es así y hay mucha gente que tiene un comportamiento totalmente opuesto. ¿A qué me refiero? Pues con esto me refiero al que, al no estar cuantificando lo que se están llevando a la boca, se estresan mucho por el hecho de no saber las calorías exactas que van a consumir al final del día, y el efecto que esto va a tener a posteriori va a ser algo que ellos no desean. Entonces, ojo, es algo que comprendo porque yo también he estado en esta situación. O sea, yo también he experimentado todo esto. No os creáis que sois personas que, uy, qué raro soy. Todo el mundo hemos pasado por estas situaciones. Y bueno, con esta última frase voy a terminar este episodio, que va a dar lugar al siguiente, en el que voy a comentar mi experiencia personal con todo esto, por qué empecé a cuadrar macros y cómo tener una muy buena estimación y cómo comer de manera intuitiva en definición, en volumen y en mantenimiento. Así que bueno, pues si te ha interesado este episodio, te invito a que puntúes el podcast, dejes una review y esperes al siguiente, porque como te he dicho, voy a entrar mucho más en detalle en este tema y vas a conseguir llevar este estilo de vida de forma más llevadera y sobre todo con una mayor adherencia, que esto yo creo que es la clave. Así que hasta la próxima. Si no quieres perderte los siguientes episodios, suscríbete al podcast o sígueme en Instagram, Understatic. Puntúa el podcast para que esto siga creciendo.